Hola, en el día de hoy vamos a hablar sobre la organografía en plantas angiospermas y gimnospermas. Las plantas angiospermas son las que forman la parte más extensa del reino de las plantas. Estas tienen flores y producen frutos con semilla. Hemos tomado como ejemplo la piña. La piña, su nombre común es piña o ananá, mientras que su nombre científico es Ananacomus sus. Esta integra el grupo de las monocotiledóneas y pertenece a la familia de las bromeliáceas. Se dicen que existen cerca de las 1400 especies y con 50 géneros diferentes. Todas ellas son originarias de América. La gran mayoría de estas plantas son epífitas, es decir, que crecen las unas sobre las otras y en zonas de clima tropical. Sin embargo, la piña es una de las muy pocas especies de esta familia que se han adaptado y es capaz de crecer sobre tierra firme. Al hablar de la morfología de la piña, se dice que su sistema radicular es muy superficial. Como podemos observar en la imagen, generalmente las raíces de la piña se localizan en los primeros 16 centímetros del suelo, pero estas pueden explorar hasta los 60 centímetros, por lo que se recomienda una muy buena permeabilidad y aireación. Con un nivel freático a una profundidad no menor de los 2 metros para que no se aguachine, es decir, para que no se dañe, porque estos son muy susceptibles a los hongos. Sus hojas, como podemos ver en la imagen, las hojas de la piña son generalmente espinosas, colocadas en forma de espiral, aunque dependiendo de la variedad, estas pueden ser lisas, alcanzando una longitud entre los 30 y los 100 centímetros de largo. La forma alargada y lanceolada de ellas, que también crecen de forma canalada, esta se debe a su adaptación para poder acumular nutrientes y aprovechar agua, lluvia o el rocío en época seca. Una planta adulta de piña posee entre las 70 y las 80 hojas lanceoladas, como podemos observar en la imagen, que tiene forma de una lanceta, que es un objeto cortopunzante. El tallo de la piña, como podemos observar en la imagen, después de cierto tiempo, entre el primer y el segundo año, crece longitudinalmente un tallo claramente visible desde el centro de la planta, como vemos en la imagen. Inicialmente el tallo de la piña está cubierto por las hojas lanceoladas, pero superada la fase vegetativa en su extremo apical, que es donde se va a formar la inflorescencia y posteriormente el fruto, este crece. Este tallo que vemos acá se encarga de almacenar los nutrientes de la planta produce en las hojas y luego durante la fructificación serán traslocados a lo que vemos aquí, el producto final, que es el fruto. La flor de la piña, ellas crecen de manera espontánea después de un periodo prolongado de sequía. Sin embargo, la floración puede ser inducida dependiendo de las necesidades comerciales. Esta floración puede durar entre los 30 a los 40 días después de realizada. La inflorescencia posee entre las 100 y las 200 flores en forma de espiral, como observamos en la imagen. Y estas son fusionadas entre sí. Todas aquellas son hermafroditas, como observamos que dicen que son hermafroditas y autofecundables. Es decir, que no ocurre lo que es el proceso de la fecundación. Cuando son hermafroditas es que ambas contienen dos gametos, tanto masculinos como femeninos, lo que se conoce con el nombre de paternocarpia. Aquí el fruto, su cáscara está formada por sépalos y las brácteas de la flor forman la pulpa, por lo que los óvulos generalmente no son fecundados en todas las flores. A continuación vamos a hablar sobre las plantas gimnospermas, que son las que se caracterizan por tener vasos conductores y flores, pero estas plantas no tienen fruto. Hemos tomado como ejemplo el pino silvestre. El pino silvestre es considerado uno de los árboles más hermosos de la naturaleza. En los países donde se encuentra este pino,
Se han establecido controles y medidas drásticas para evitar la tala indiscriminada debido a la importancia que este representa tanto para la naturaleza como para el hombre. Este pino es muy buscado ya que posee una serie de elementos y características muy relevantes. Su sistema radicular es muy potente debido a que este crece en una raíz principal. Sus raíces cuando son adultas son tan gruesas que ellas comienzan a segregar una cantidad de raíces secundarias. El tallo del pino es recto y cilíndrico, pero él llega a tomar un color marrón grisáceo con unas pequeñas fisuras como podemos observar en la imagen, constituyendo lo que es el cambio falógeno o suberógeno, donde está constituido lo que es el suber y el corcho. Para proteger al árbol sobre los agentes externos como herbicidas, insectos, herbívoros. Bueno, en la parte superior, donde se encuentran las hojas, se puede decir que estas se van desprendiendo a medida que van creciendo, lo que va mostrando la desnudez y el color, lo que permite que la base de las ramas puedan ir desarrollándose lo que es a través de los años. Las hojas del pino son de color verde oliva y en algunas ocasiones se pueden observar de un color verde más claro. Estas llegan a medir entre los 3 y los 8 centímetros de largo y su aspecto es parecido, como lo vemos en la imagen, a unas espadas cortas. Estas tienen la cualidad de agruparse, ¿sí? Estas se agrupan entre pares a medida que pasa el tiempo y se van ordenando en forma de 3. Estas tienden a ser un poco más pequeñas y su especie de flor es una especie monoica. El color de la flor es muy vistoso, es un color amarillo. El fruto del pino silvestre se le llama piña. Estas aparecen ubicadas en formas de cúmulo, lo que le permite embellecer el follaje del pino. El contraste de este color marrón que vemos en la imagen de estas piñas permite embellecer al pino en las montañas. Algunas veces es imitada por algunos pintores, sin embargo podemos decir que este fruto no es comestible. Tiene una particularidad muy especial, es decir, que cuando se observa en las puntas es como puntas puntiagudas de forma cónica, como forma de cono, y estos se localizan en las puntas de las ramas o en algunas ocasiones en sus. A continuación vamos a hablar sobre lo que es el injerto de cactus. Un injerto de cactus es ese que es la unión de dos plantas diferentes conformando una unidad. Como podemos ver en la imagen, tenemos un cactus pitahaya. Bueno, el cactus tiene una particularidad muy especial. Él solamente se debe injertar siempre y cuando sea de la misma especie o especies similares. El proceso de injerto de cactus se da de la siguiente manera. Debemos tener el pie de injerto y el injerto. Tomamos el pie de injerto y le hacemos un corte transversal, lo mismo que al injerto un corte transversal, y unimos los haces vasculares de tal manera que queden entrelazados. No podemos unir lo que quede uno encima del otro porque no se va a ensamblar el injerto. Lo que va a pasar es que se van a necrosar los tejidos y se va a dañar la planta. Entonces aquí podemos observar en esta imagen los haces vasculares y en la segunda imagen podemos observar que ya hemos hecho el proceso de injerto. En la imagen final podemos observar que ya está ajustado nuestro injerto. Esto se puede injertar con cinta o se puede injertar ajustar con ligas, con cauchos, y estos van a demorar entre los 5 o 6 días para ensamblarse. Y se debe regar una vez por semana. El injerto que yo voy a realizar es un injerto de un cactus parodia, como podemos observar en la imagen, un cactus parodia, que pertenece a la familia, como podemos observar, a la familia de las cactáceas. Son cactus con un cuerpo cilíndrico, generalmente de color verde claro y solitaria, como podemos observar aquí.
En su hábitat ellos pueden llegar a crecer cerca de los 70 centímetros, mientras que en cultivo solamente llegan a alcanzar cerca de los 30 centímetros. Como podemos hablar acá, el tallo es un tallo globoso. Estos tallos son semejantes a una esfera. También se encuentran las areolas. Estas espinitas que ven aquí reciben el nombre de areolas. Estas areolas son unos nudos de crecimiento de espinas y flores que tienen formas variadas, pero que pueden ser de formas redondas, ¿sí? Y tienen colores muy claros, tonos muy claros. La raíz es una raíz axonomorfa. Esta es una raíz principal. Esta crece hacia abajo. Las raíces axonomorfas, ellas crecen hacia abajo, a la cual se le surgen, como podemos observar en la imagen, unas ramificaciones que estas pueden extenderse desde la misma dirección hacia los lados. Aquí podemos observar nuestro cactus parodia con sus raíces. Los cactus con estas raíces tienen un sostén muchísimo más fuerte al suelo, y estos van en busca de los nutrientes y agua que se encuentran a mayor profundidad. Bueno, ya hablamos de nuestro injerto, ahora vamos a hablar de nuestro pie de injerto, que está constituido por la pitahaya. La pitahaya hace parte de las familias cactáceas trepadoras. Bueno, la pitahaya, como podemos observar, tenemos un tallo de pitahaya, ¿sí? Bueno, las raíces de esta pitahaya son primarias y secundarias. Las primarias forman parches, como podemos observar en la imagen, o un manto de raicillas, ¿sí? Que estas crecen siguiendo el nivel del suelo a una profundidad de los 2 a los 10 nivel de profundidad de diámetro. Estas características, ¿a qué se debe? Se debe tener en cuenta sí que evita el daño de las raíces cuando se hace el aporque o el control de malezas. Las raíces secundarias, también llamadas raíces adventicias, generalmente son las que se produce la planta cuando ella sufre escasez de agua. El tallo de esta, como observamos, es un tallo suculento que contiene mucha agua. El tallo de la pitahaya es un tallo que contiene mucha agua y es característico de las propias plantas adaptadas a los climas secos. Estos tallos son de su epidermis gruesa, con unos estomas, ¿sí? O unos pequeños agujeros hundidos. Estos tallos no tienen hojas porque estas fueron transformadas debido a la adaptación del clima para la conservación y el almacenamiento de agua. La flor de la pitahaya, como observamos, son unas flores muy vistosas que pueden tener como formas de trompeta, y estas pueden ser rosadas, pueden ser amarillas, pueden ser blancas. Estas flores se encuentran en los tallos expuestas a la luz solar. La fruta, como observamos en la imagen, es una baya de forma ovoide, redonda y alargada. La cáscara tiene brácteas, como se pueden ver. Estas brácteas o orejas, también llamadas orejas escamosas, varían según la cantidad de brácteas. El largo del fruto está entre los 8 y 12 centímetros y su peso está cerca de los 200-800 gramos. Las semillas son sexuales. Estas semillas son muy delicadas, normalmente presentan una muy buena germinación, y la multiplicación de la pitahaya se puede hacer con esta clase de semillas. Sin embargo, el tipo de semilla que tiene el inconveniente de crecimiento de las plantas es lento y el inicio de la producción es muy tardado. ¿Con qué utilidad se hace el injerto de cactus? El injerto de cactus se dice que la principal razón es para injertar y acelerar el proceso de crecimiento de alguna especie, además de experimentar cómo una especie y otra surge una nueva especie a través de los injertos. Es una práctica muy enriquecedora, es algo que se aprende nuevo y además te
te impulsa a tener tu propia microempresa a través de lo que es el injerto de cactus. Es una práctica muy beneficiosa, es una práctica fácil de hacer que traerá muy buenos beneficios al estudiante que la realice. Muchas gracias.